Busque la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 37. Génesis capítulo 37, y vamos a dar lectura del verso 31 al verso 35. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Hermanos, voy a comenzar en esta hora con una pregunta. ¿Conoce usted, hermano, el corazón y los sentimientos de Dios Padre? Hablamos mucho de la palabra, constantemente en nuestros servicios espirituales compartimos de la palabra del Señor. Pero ¿qué tanto sabemos de Dios? Hay una relación de la cual nos habla la palabra, que es la relación entre Dios Padre y Dios Hijo, entre Dios y su Hijo Jesucristo. Yo puedo conocer los sentimientos que usted tiene con respecto a sus hijos. Yo mismo conozco esos sentimientos. Y creo que es bueno reflexionar en esta dirección. El Evangelio de Juan nos dice, hermano, que Dios es espíritu. Por lo tanto, Él no está limitado a un cuerpo, forma o barrera alguna. Hermano, Dios es inmensurable. No se puede medir. Para el ser humano, Dios es incomprensible. Estamos limitados, ¿verdad?, a este mundo físico. Por lo tanto, no entendemos a un Dios infinito. Él puede estar, hermano, en todo lugar al mismo tiempo. Él lo cubre todo. Dice su palabra que no tiene ni principio ni fin de días. Él es eterno. Él no tiene principio. Él ha existido por siempre. También nos revela la palabra del Señor que Él es inmutable. Él nunca cambia. Hermano, Él no envejece como nosotros. Él es siempre el mismo. Los años, las eternidades, los siglos, no pasan por Él. Dice la palabra del Señor, porque Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios es amor, Dios es sabiduría, Dios es inteligencia, Dios es misericordia infinita. No es que Él haga misericordia, Él es misericordia infinita. Y lo más extraordinario, hermano, que es en lo que vamos a meditar hoy día, Dios es una persona.
yo estoy mirándole aquí en las pantallas, podría contarlo y decir, aquí hay tantas personas, individuos, y la Biblia nos dice que Dios es una persona. Cada uno de nosotros es una persona, tiene su individualidad, tiene su conciencia, y quiere decir que usted es consciente de que existe, y Dios también es una persona, pero con tres conciencias. No voy a entrar en mayores explicaciones respecto de esto, pero Él es una persona con tres conciencias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este eterno, hermano, y sublime ser es semejante, por decirlo así, a nosotros, aunque es al revés. Nosotros somos semejantes a Él, pero sabiendo esto, sabemos, hermano, que Él siente. Dios ama. A veces pareciera ser un ser etéreo, medio extraño como para percibirlo, pero Él como persona, hermano, Él ama, Él odia, sí, hermano, Él perdona, Él habla, Él hace cosas, Él tiene todas las expresiones que pueda tener una persona. Cuando leemos la Biblia, hermano, Él se ríe. Así como usted muchas veces se ríe y se ríe a carcajadas, Él también se ríe. Como dice en uno de los salmos, Él se reirá de ellos, dice. Dios se ríe, se compadece. Hermano, Dios se entristece. Dios se entristece, se enoja. Hermanos, Él llora. El solo pensar en esto, hermano, a mí me estremece porque parece que de repente fuera un ser que está tan lejano, sin embargo, cuando sé que tiene estas cualidades, baja un deseo tan grande de conocerlo más cerca y compartir con Él. Mire, ahora que estamos separados, he tenido menos oportunidades de compartir con mis hijos, con mis nietos. Los echo de menos, quisiera estar con ellos, sé que son personitas, sobre todo los más pequeños. Quisiera estar con ellos, es más difícil en este tiempo, porque son individuos. Cari, mi hija menor, tuvo dos gemelitas, las vi al principio, ahora las veo, pero me cuesta acercarme a ellas a causa de los cuidados, pero sé que son dos personitas. El otro día estuve cerquita de ellas mirando en el auto y una de ellas me miró y me sonrió. Y la otra se asustó. Porque no le soy familiar, hermano. Pero cuando escucho de este Dios que tiene estas cualidades, quisiera conocerlo. Quisiera reírme con él. Quisiera saber por qué él llora. ¿Por qué se alegra? ¿Por qué se entristece? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, todas sus emociones son puras y limpias. No están ensombrecidas por el pecado como las nuestras. Como las nuestras. Es un ser hermoso y extraordinario. Nadie como él. Como todas sus emociones, sensaciones son puras
Su juicio nunca estará nublado y equivocado. Todo lo que Él determine estará bien. Sus dichos, sus hechos. Todo en Él es agradable, hermano. Todo en Él es agradable. Todo es santo. Su ira, su enojo. Todo es perfecto. Porque todo tiene origen en su naturaleza santa. Su compasión, su tristeza, su alegría. Todo, hermano. Todo es perfecto en Él. Pero es una persona. Hermano, es una persona. No es un ser etéreo tan indescriptible que no hay cómo llegar a Él. No es así, hermano. Pero mire, todo lo que yo le hablo son meras definiciones. Podríamos seguir hablando de Él y de sus virtudes y de su personalidad como individuo. Pero yo quisiera en esta hora encontrarlo en la palabra, encontrarlo en la Biblia, porque Él dijo, escudriña las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Por eso yo le quiero decir en esta hora, ¿quieres conocer al Señor de cerca? La manera de conocerlo es a través de su palabra. Él habla de Él desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él habla de Él y quisiera Él ser para nosotros una persona conocida. Así como yo podría hablar de muchos de ustedes y de los que están aquí, decir, sí, yo lo conozco, he estado con Él, he conversado, puedo definir a lo mejor su carácter. Así también Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Y esto es posible a través de su palabra. Y para este efecto voy a hablar de alguna historia bíblica que hay aquí. Y partiré haciéndome 3 preguntas que las recordaré en el transcurso de nuestra meditación. Primero, hermano, ¿qué sintió Dios Padre cuando su Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario? Siempre hablamos de la cruz de Jesús, cuando Él murió crucificado. Pero ¿qué sintió esa persona? Sabemos lo que sintió Pedro, la palabra nos define lo que sintió María, su madre, pero ¿qué sintió el Padre del que estaba crucificado? La segunda pregunta, hermano, Jesús, que es Dios, ¿qué sentimientos experimentó cuando estaba colgando en ese madero? Y ellos, padre e hijo, que se han conocido por siempre y siempre, ¿qué experimentaron acerca de esa experiencia? Y la tercera, hermano, ¿qué dirá Dios Padre a su Hijo cuando el Hijo llegue al cielo con los redimidos? Y todo esto está en la palabra del Señor. Esto está en su palabra. Mire, vamos a hablar un poquito de la historia de Jacob y sus hijos. La historia la empiezo a relatar yo cuando Jacob tenía 11 hijos. Aún no había nacido Benjamín, el menor. Pero en ese tiempo Jacob tenía 11 hijos y el menor era José. El menor era José. Y Jacob, hermano, dice la palabra del Señor que amó entrañablemente a José. Jacob tenía 11 hijos, pero al menor de ellos lo amaba entrañablemente. José era un hijo muy amado para Jacob. José tenía todo lo que un padre podía esperar de un hijo. En él tenía toda complacencia. Y hablo de algunos conceptos para que se recuerde. ¿Quién fue el que dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia? José conocía al Dios de su padre.
conocía al Dios de Jacob. Y a causa de esto, hermano, fue tan grande el vínculo que existió entre Jacob y José, su hijo, que Jacob le hizo una túnica de colores, una hermosa túnica de colores, de tal manera que cuando los hijos de Jacob venían a la distancia, Jacob reconocía a su hijo amado, porque resaltaba sobre sus hermanos. Ahora, los hijos mayores de Jacob estaban a cargo de las ovejas, administrar las ovejas de su padre. Y esto es muy similar, hermano, a los tiempos de Jesús, cuando Jesús hizo su aparición aquí en la tierra y sus hermanos mayores estaban a cargo de las ovejas. ¿Quién eran estos? Los fariseos, los sacerdotes y los saduceos. Pero igual que los fariseos, igual que los saduceos y los sacerdotes, los hermanos de José, sus 10 hermanos mayores, le robaban a su padre, explotaban a las ovejas, las vendían y engañando a su padre se quedaban con el dinero porque eran deshonestos. El gran trabajo que le había dado Jacob a sus hijos de apacentar los rebaños, la importancia que tenía de cuidar las ovejas, ellos solamente la utilizaban para engañar y robarle a su hermano, perdón, a su padre. Sin embargo, cuando José cumplió 17 años, Jacob envió a José a supervisar a sus hermanos. Lo envió a vigilarlo, a que hicieran bien con las ovejas. Por lo tanto, José denunciaba toda mala acción de sus hermanos. José contaba las ovejas y luego cuando venían las contar y sabía todas cuantas faltaban. Y sus hermanos tenían que responder por ellas. Esto hizo, hermanos, la túnica. Y la honestidad de José hizo que sus hermanos lo odiaran y albergaran odio en sus corazones, porque no los dejaba hacer su negocio. Como ocurre en nuestros días, hermanos, con muchos pastores, que en vez de tomar con cuidado y con diligencia el rebaño del Señor, las ovejas del Señor, las han utilizado simplemente para hacer un negocio personal. Mire, Jesús habla en el Evangelio explicando esta situación en Lucas capítulo 20, versos 9 al 14 dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió el dueño de la viña a enviar otro siervo, más a ellos también le golpearon y afrentándole enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verlo discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y este era el mismo sentimiento que albergaba el corazón de los hermanos de José, como nos revela la parábola, hermano de Jesús, sobre los malos labradores. Sin lugar a dudas, hermano, Jacob iba a dejar como heredero de las ovejas a José, le iba a dejar todas las ovejas. Por lo tanto, sus hermanos lo odiaban creyendo que habían de ser privados de sus derechos, cuando en realidad lo único que querían hacer ella era un negocio deshonesto y robarle a su padre. Por esta razón, hermano, los hermanos de José
Lo miraban como una amenaza que les arrebataría, según pensaban ellos, algo que les pertenecía, siendo que ellos eran simplemente usurpadores y ladrones. Y habían convertido el ministerio de administrar a las ovejas en una fuente de ganancia. Ellos pensaron dentro de sí mismos, hermano, si José sigue creciendo, pondrá en riesgo nuestro liderazgo y el dominio que tenemos sobre las ovejas. Así que en una oportunidad, hermano, cuando José fue a Siquem, a una localidad enviado por su padre, para supervisar a sus hermanos y pedirles cuenta, dice Génesis 37, 18, cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Conspiraron contra él para matarle. Tal era la ira que tenían contra José, hermano, el hijo amado de su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, dice la palabra del Señor, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía, la hermosa túnica que su padre le había hecho para distinguirlo de los demás, con la túnica que su padre lo había revestido. Bendito sea el nombre del Señor. Le quitaron su túnica. El Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 19 dice, cuando los soldados le hubieron crucificado, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada uno, y tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Voy citando algunos de estos versos para que usted vea el paralelo, hermano, que hay entre la historia de Jacob y su hijo amado y el paralelo que hay entre nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, su Hijo amado. Los hermanos de José albergaban tal odio que estaban resueltos a matarlo, como los judíos a Jesús. Los hermanos de José pensaron, de esta manera nos quedaremos con todo y estaremos tranquilos y podremos hacer lo que bien nos parece. Ahora, hermano, cuando Rubén, el primogénito de Jacob, el hermano mayor de José, escuchó esto, dice que lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna está vacía y no había en ella agua. Hermano, lo echaron en una cisterna, en un pozo de estos donde se saca agua, nosotros lo conocemos como una noria, pero la cisterna estaba seca, no había agua en ella, quiere decir que el fondo de ella había fango, no estaba seco, hermano, había cieno, barro. Y sabe, eso es símbolo de la sepultura de Jesús. Es símbolo de la sepultura de Jesús. Hermano, José quedó allí y se empezó a hundir, a hundir, a hundir. Y nada que pudiera hacer podía evitar que se hundiera. Y sus hermanos se pusieron al lado del pozo a comer pan, dice la Biblia. Su hermano se moría. Su hermano era sepultado. Y ellos comían pan. ¿Qué decía José mientras estaba en el pozo? Esto se aplica a Jesús y también se aplica a José. Salmo 69, verso 1 al 3. Esto es lo que decía José, hermano. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno.
Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Hermanos, y mientras clamaba así José, sus hermanos comían pan. Ahora cuando estaban en esa actitud, hermanos, dice Génesis que alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Llevaron a José a Egipto. Fue vendido como un esclavo, hermano. Fue vendido como un esclavo, traicionado por sus propios hermanos. Como dice Mateo 26, versos 14 y 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. El mismo paralelo, hermano. Sus hermanos lo traicionaron. Después agrega Génesis, dice, después Rubén, el primogénito de Jacob, volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Escuche bien, hermano, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo dónde iré yo? Y esto no es nada menos, hermano, que el arrepentimiento de Judas Iscariotes, preocupado de su imagen, habiendo hecho algo tan abominable. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. En esta historia, hermano, simbólicamente ellos mataron a José. Cuando lo echaron al foso, ellos le quitaron su túnica y lo sepultaron. Y ahora retornan a donde su padre, hermano, donde el padre de José. Y dice la palabra del Señor. Entonces tomaron ellos la túnica de José y tiñeron la túnica con sangre. Enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si la túnica es de tu hijo o no. La palabra nos dice que Jacob reconoció la prenda. La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. Y agrega, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos. El padre, hermano, le vienen a anunciar que su hijo amado ha muerto. Le traen las prendas llenas de sangre. Y la palabra del Señor dice entonces, rasgó sus vestidos Jacob y puso cilicio sobre sus lomos. Guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarnos, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Hermano, a José lo tomaron sus hermanos violentamente. Lo vendieron por una pieza de plata y luego simbólicamente lo mataron. Lo despojaron de su hermosa túnica. La tiñeron con sangre y la presentaron a su padre. Y le dijeron, una bestia del campo lo mató.
Hermano, cuando su padre oyó esto, se angustió sobremanera. Hermanos, escuchen esto. No había quien lo consolara. Vinieron todos sus hijos, vinieron todas sus hijas, y no hubo quien lo consolara. Sacó sus vestidos, dice, puso cilicio sobre sus hombros. Nada lo consolaba. Iglesia del Señor, escucha esto. Nadie lo consolaba. Su hijo amado había muerto. Y hermanos, aquí tenemos la respuesta a nuestra primera pregunta. ¿Qué sintió Dios Padre cuando dijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario? No había consuelo. Él es una persona. Su hijo ha muerto en manos de sus hermanos, en la cruz del Calvario. ¿Qué sintió Dios Padre cuando su hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario? No había quien lo consolara. El sol se oscureció. La tierra tembló y se cubrió de tinieblas. Las peñas se partieron y el velo del templo se rasgó de parte a parte. ¿Cuántas veces hablamos de esto sin entender que estamos siendo testigos de la angustia del Padre a causa de la muerte de su Hijo amado? Hermanos, estamos conociendo a nuestro Dios. No es un Dios que está sentado allá y ve a Cristo como muere en la cruz. Y no, Él lo tenía todo presupuestado, él ya lo había escrito, que así había de ser. Hermano, Él es una persona. Él es una persona. Una maravillosa, extraordinaria persona. ¿Y qué acontece con su hijo? La segunda pregunta. ¿Cuáles eran los sentimientos de Jesucristo? Dice la palabra que José fue entregado al terror. ¿Está escuchando, verdad? José fue entregado al terror y la angustia. No tenemos idea de lo que es la cruz del Calvario. Él fue entregado al terror y la angustia. Desamparado. Desamparado. Clamó pidiendo ayuda. Clamó pidiendo ayuda. Mas no fue oído. Vuelvo a leer el Salmo 69. Sálvame, oh Dios, decía, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí está la respuesta, hermano, a la segunda pregunta. ¿Qué experimentó Jesucristo cuando estaba en la cruz, en medio de aquel insondable terror? Escuche lo que clamó. Eli, Eli, dice en Mateo capítulo 27, verso 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, escucha bien, Padre mío, ¿por qué me has desamparado?
despreciado por sus hermanos, separado de su padre, porque el velo se rasgó de arriba hasta abajo, de parte a parte, sin el cariño de nadie, sin la misericordia de nadie, totalmente abandonado. Hermanos, si bien la historia que les he contado, Dios nos habla de José, sus hermanos y de Jacob, su padre, pero en ella podemos encontrar el corazón y los sentimientos de nuestro buen Padre Celestial y de su Hijo amado Jesucristo. Hermano, Dios nos está contando su historia. Él está hablando de Él y de su Hijo amado Jesucristo. Y hermanos, nunca se olviden de esta historia. De pronto vemos como que, bueno, ese es el plan de Dios. Él envió a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario, Él lo iba a resucitar al tercer día. Alguien dirá, bueno, ¿por qué se aflige tanto si lo va a resucitar al tercer día? Si usted cree eso es porque no ha entendido nada. Si no ha entendido nada, por lo tanto, nunca olvide esta historia y vuelva a leer, hermano, Génesis capítulo 37. Porque si conocen bien los sentimientos de Jacob y los sentimientos de José, conocerán los sentimientos de Dios Padre y de Dios Hijo. Y también, y escuchen bien, hermano, y escuchen con mucha atención, y también conocerán los sentimientos de los hijos de José, de los hermanos de José, perdón, porque son nuestros sentimientos. Hermano, esta historia es de todos nosotros. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo amado, y por otro lado estamos nosotros. Y tenemos que comprender a cabalidad esta historia para comprender lo que significó el Calvario de la cruz. Y te entenderás también ese hermoso himno, hermano, que dice, mirad al Salvador Jesús, el príncipe benigno, el príncipe de los príncipes, el principal de todos los hombres, el primero de la creación, por mí sufriendo en la cruz, por mí tan vil, indigno. La estrofa que sigue dice, el sol su rostro encubrió al ver su agonía. La dura peña se partió. Oídlo, alma mía, y ojalá en esta hora usted lo haya oído. De alguna manera, en esta exposición, pueda contemplar lo que Dios hizo por nosotros en su inmensa misericordia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. No es un plan que hizo Dios y lo llevó a cabo, como muchos hablan, con tanta liviandad, hermano, de que Dios sabía todas las cosas. Total, si murió, él sabía que había de resucitar al tercer día. Jesús se dejó morir, el Padre lo envió a la cruz del Calvario, pero son personas y personas maravillosas. Y todo esto lo hicieron por amor a una vil criatura que somos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, yo había puesto una tercera pregunta que dice, ¿qué dirá Dios Padre a su Hijo cuando éste llegue al cielo con los redimidos? ¿Cuál será la conversación que tendrá el Padre, Dios Padre, con Dios Hijo, Jesucristo, cuando lleguemos con Jesús a su presencia? No diré nada sobre esto, solo leeré y escuche con atención para que usted lo medite.
Génesis 48, verso 11. ¿Qué dirá Dios, Padre, a su Hijo cuando llegue al cielo con los redimidos? Génesis 48, verso 11. Solamente lo leeré. Usted luego lo medite y saque sus conclusiones. Génesis 48, 11 dice, y dijo Jacob a José, cuando se encontró con él y los hijos de José, con los que había tenido en Egipto, con los redimidos de entre los gentiles. Y dijo Jacob a José, escuche bien, mire lo que dice, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Hermanos, tú y yo somos esa descendencia. Pero puede percibir a las personas que están conversando, a este Dios tan grande y a su obra tan magnífica. Por lo tanto, los que muchas veces quieren explicar a Dios en forma intelectual, no entienden nada, hermano. Debemos leer este libro bendito que es la Biblia y ver qué nos habla de Él. En todo nos ubicamos nosotros. Somos el pobrecito, somos la víctima, somos el que tiene que ser ayudado. Hermano, este libro bendito nos habla de las personas más extraordinarias y maravillosas. Es leer y saber de ellas llena nuestro corazón de gozo. Son maravillosas. Y mientras más las conozca, más feliz será. Y se dará cuenta del inmenso amor que emana de ellas. Y dijo Jacob a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. A mi Dios sea toda honra y gloria, desde ahora y para siempre. Y bendito sea su nombre para siempre. Bendita sea esta persona, este Dios que siente, que llora, que se goza, que se entristece. Y que a veces lo vemos tan impersonal, sin entender que no hay ser más maravilloso que este Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al cual sea toda la honra y gloria, desde ahora y para siempre. Ahora, hermanos, vamos a rogar al Señor la bendición. Incline su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado. Gracias, Señor, porque podemos decirle, Padre, que a pesar de nuestra vileza, Señor, nos ha hecho sus hijos, sacrificando a su Hijo amado. Permita, Señor, su Espíritu Santo, permita el Señor que su Espíritu Santo obra en nuestros corazones de tal manera que le conozcamos cada día más y más, entendiendo una cosa, Señor, que cuando estemos en el cielo, nuestro deleite será conocerle cada día un poquito más, porque no hay nada más hermoso que conocer a nuestro Padre y a su Hijo amado. Es todo el placer que habrá en el cielo, Señor. Un placer maravilloso, constante y eterno. Conocer a nuestro Padre amado y a su Hijo amado y el sacrificio del cielo para que viles criaturas puedan alcanzar salvación. Ayúdenos a amarle cada día más, Señor. Dejemos nuestro egoísmo, Señor. Dejemos de victimizarnos, Señor. Tan indignos de tan grande amor, Señor. Ayude a entender, que podamos cada día entender un poco más de esto, Señor. Porque sabemos que ni aún la eternidad en que estaremos uno de estos días no alcanzará para conocer su inmenso amor. Tan maravilloso, Señor. Que permite que lo percibamos en este tiempo para que seamos personas felices, Señor. Ayúdanos por misericordia. Gracias, Señor.
Y ahora que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación bendita del Espíritu Santo sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén.